Nosotros vamos, en la continuidad informativa, a tratar de analizar las implicaciones o las implicancias, es una palabra que puede ser usada de las dos maneras, sobre la carta de Liccolini, esa carta de Estado en donde se develó finalmente que la Argentina tiene problemas en la gestión de la pandemia. Un problema más, a la falta de vacunas, a los problemas con la Pfizer, a la imposibilidad de las segundas dosis de la Sputnik. Se sumó algo que parecía oculto, pero finalmente un trabajo periodístico permitió mostrarlo. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Rusia? ¿Cuál es la idea del presidente Putin y de todo el gobierno ruso respecto a lo que piensa el gobierno argentino? Es decir, el gobierno argentino que se la pasa, no sé si adulando es la palabra, pero sí homenajeando a Rusia, también lo ha hecho con China, especialmente, ¿no? Dejando de lado al otro imperio, el imperio capitalista, el norteamericano, el que dona las vacunas de Moderna, el que permite vacunación gratis cuando alguien viaja a Estados Unidos, a ese lo dejamos a un costado. Nosotros nos subimos al caballo de China. ¿Y qué dijo China? Que no somos la prioridad. China respondió, no somos prioridad. Es más, si hacía falta una respuesta más contundente, China explicó, a través del vocero de Putin, del presidente ruso, que la prioridad, es decir, que en las entregas, por supuesto que están primero ellos. Habría que hacerles pensar al gobierno argentino, a quienes lideran esta maquinaria, este Estado, este gobierno, este barco, como quieras, cualquiera de las metáforas utilizables es posible para sentirnos de algún modo representados por aquellos que, en este caso, no sé si piensan como prioridad en lo argentino o piensan en la creencia y en la ideología antes que en la ciencia. Porque Rusia le dijo, primero estamos nosotros, y después, cuando vuelvan los cargamentos de la segunda dosis, mientras en Richmond, Argentina, están esperando, por supuesto, más para producir el segundo componente, siempre tarde nosotros, porque esta es la verdad. Después podemos discutir cómo esos datos cualitativamente pueden ser analizables en el marco del lugar que ocupamos. Somos un país periférico, está claro, pero nos caímos también en ese nivel. Éramos un país de los en vías de desarrollo y quedamos en un país subdesarrollado. Las calificaciones internacionales nos bajan también en ese sentido. Estamos fuera del mundo en un punto, pero nos salíamos a Rusia y Rusia no nos responde acorde a esa supuesta amistad que producimos nosotros desde los discursivos, que la propia vicepresidenta Cristina Fernández o el propio presidente, y lo menciono en ese orden, no es casual, el propio presidente también en un Zoom, mientras Vladimir Putin blandía un gesto de absoluta seriedad, nunca una sonrisa, que también se corresponde con esta carta, en donde dice, Bolivia está primero que ustedes. Ahora bien, este es un escenario. Vamos a hablar mucho, porque ahora se sabe que hay un primer dato de un contagio comunitario con la variante Delta en la Argentina. Vamos a hablar con Marta Cohen. Hay un último momento que creo que contaron en Más Datas mis compañeros Guadalupe Vázquez y Pancho Olivera, respecto al corredor sanitario que le fue negado al Club Boca Juniors. Un corredor sanitario, por lo cual ahora genera también un debate. Y parece que está bien esa decisión del Ministerio de Salud. Lo de Rusia, lo de la falta de vacunas para las segundas dosis de personas que están esperando, creo que hay más de 1,5 millones de gente de más de 60 años, gente de riesgo que está esperando las segundas dosis, cuya capacidad, digamos, inmuno en la efectividad de la capacidad que provee para evitar mayor contagio se diluye en la medida que pasa el tiempo. Bueno, siguen esperando eso infructuosamente. El gobierno ruso ya le explicó que no hay una prioridad que sea la Argentina. Primero está Bolivia y después llegarán las dosis aquí. Ahora, hay un segundo dato que es interesante, que también habla de nosotros, de nuestro presente, porque con eso vamos a hablar ahora mismo con Lourdes Marchese, con Javier Lanari, que son las implicaciones sobre lo de vudú. Lo de vudú, en el Día del Amigo, que tiene libertad y que le sacaron la tobillera, también se la sacaron al ex contador Manzanares, pero en este caso no solo ostenta su libertad, y ahora vamos a ir al móvil en donde nos van a contar desde ese lugar cómo son las condiciones de vida, la calidad de vida que tiene Amado Vudú, mientras esos otros presos están, por supuesto, en diferentes condiciones, muchos sin sentencia,
en prisión preventiva están detenidos hace mucho tiempo. La cárcel de Olmos es una muestra de pibes presos, detenidos, con prisión preventiva sin condena en definitiva. Pero en este caso Vudú no solo ostenta ya su libertad, sino que además decía esto, escúchalo. Me gustaría que se revierta, primero que nada, como vos decís, en el marco de toda la condena. Claro. Pero, porque ese es un accesorio de la pena, ¿no? Ahora, en ese punto yo he venido pensando mucho. Lo primero es que tenemos que entender que política se puede hacer de muchos lados, no hace falta ser funcionario. Claro, ¿qué política? ¿Cuál es la política que propone Amadou Vudú? A quien se lo condenó a 5 años y 10 meses de prisión, ustedes saben por el caso Chicone, ¿no? Esta idea de quedarse con la fábrica de plata en la Argentina. Digo, lo de Amadou Vudú se emparenta con lo de Milagro Sala, se emparenta con lo del Pata Medina, ya en este caso del mundo sindical, se emparenta con lo de Caballo Suárez, líderes millonarios que estaban en prisión y que ahora están todos libres, el propio Devido, una cantidad de funcionarios que ya tienen su libertad en una Argentina ondulante, pendular, en la que no sabemos bien cuál es la verdad. Pero Vudú ahora levanta la cabeza, irgue su cuerpo, lo levanta y dice lo siguiente, escúchalo. Me parece que en el tema económico estamos teniendo una dinámica de precios, una inflación que da la sensación que las áreas del gobierno vinculadas a esto no se están ocupando, porque no hay factores de los, entre comillas, técnicos que expliquen este nivel de inflación. Este nivel de inflación, desde mi óptica, tiene que ver con un gran nivel de concentración económica y en ese nivel de concentración económica hay pequeños grupos que le están sacando todas las ventajas que pueden a una situación muy difícil. Claro, este es el punto. Ahí dice Vudú, no se lo entiende bien por momentos, que hay grupos económicos que le sacan ventaja. El discurso que ellos tienen es que hubo una persecución judicial, que hubo una mesa judicial del gobierno anterior para meterlos presos. Ahora la justicia dijo otra cosa. ¿Cuánto podemos confiar en la justicia? Bueno, la justicia tiene otros tiempos. Insisto, ayer una alta fuente de Comodoro Pi me decía, es difícil hablar de dolo eventual por las vacunas que no llegan. Es difícil porque hay que conectar la causalidad en la muerte de quien no recibió la vacuna con el hecho de quien la debería haber traído y es muy difícil de conectar. Ahora sí, como dijimos ayer, la causa que se conoce como AstraZeneca en Comodoro Pi va a tener derivaciones por delitos que tienen que ver con las negociaciones incompatibles y con el incumplimiento de los deberes del funcionario público. Y negociaciones incompatibles porque hay dudas en los intermediarios también de las vacunas. Sobre esa investigación probablemente los funcionarios del actual gobierno deban rendir cuentas. Pero ahora, de cara a las elecciones, discutimos también qué tipo de país queremos. Vudú, insisto, ¿podrá volver a ser candidato? ¿Va a obtener finalmente esa posibilidad? ¿Quedará redimido con una condena veloz que se cumplió gracias a determinados cursos que pudo obtener con jueces y fiscales que de algún modo guiñaron un ojo a quien fue condenado por causa de corrupción? Cuando hablamos de líderes sindicales y otros detenidos de la corrupción, de la llamada corrupción K, nos ponemos a pensar, ¿en la Argentina la corrupción es un problema para la gente? Pareciera que no, cuando el barco en el que vamos todos se bambolea en medio de una tormenta, con negocios que se cierran, con gente que se va, con una inflación y una pobreza altísima, y entonces los problemas de corrupción parecen estar allá y a lo lejos. Y sobre eso hay un plan claramente de un sector del gobierno que aprovecha la justicia para hacer su propio plan.